Título de la prédica para hoy, sígueme. Así le dijo Jesús a Pedro. Y estamos allí terminando el Evangelio de Juan, allá en el epílogo. El último capítulo es el epílogo, el 21 del Evangelio. Y el primer capítulo es el prólogo. Eso tiene esas características. Mucha gente dice que el Evangelio de Juan, él escribió del segundo capítulo al 20, pero después hizo el prólogo, la introducción, que es el capítulo 1, y después hizo el epílogo, que es el 21, el cierre, y condensa todo. Y aquí entonces ellos ya lo habían visto resucitado, por tercera vez se les había aparecido, los había invitado a desayunar y aprovechó ese desayuno para coger a Pedro aparte y decirle, bueno, tú vas a fundar la iglesia, la roca soy yo, pero el fundador eres tú con ellos. La iglesia primitiva, mi iglesia cristiana, y necesito que la pacientes, que la cuides, que la nutras, que la alimentes con mi palabra. Por eso le decía, me amas, me amas, me amas. Si me amas, haz todo eso. Cuídala, paciéntala, nutra, aliméntala. Y estaba ahí hablando con él eso, y le dice Jesús, versículo 18, ¿a quién? A solo Pedrito. Lo tomó aparte y le dijo, te voy a decir la verdad. Como él ya tenía ciertos años, le dijo, cuando tú eras joven, tú podías hacer lo que querías, ¿cierto? Te vestías tú mismo, te ponías la ropa que querías, los colores de ropa que querías, te lo apretabas, ajustado, desajustado, e ibas a donde tú querías ir. Ah, yo quiero ir a este lado, quiero ir a Galilea, quiero ir a Jerusalén, quiero ir a Judá, quiero ir a Siria, quiero ir a Antioquía. Tú decías a dónde querías ir. Pero quiero decirte la verdad, le dice aquí el Señor, que cuando seas viejo, más viejo, vas a extender los brazos. Y aquí hay que ir despacio. Él le está diciendo, cuando seas viejo, vas a extender los brazos. La crucifixión muere con los brazos extendidos, ¿no? Y le está diciendo eso, vas a morir crucificado, vas a extender los brazos. Y ya no vas a vestirte lo que tú quieras, ni la ropa que quieras, ni el color que quieras. Otros te van a vestir y te van a llevar a donde no quieras ir. A nadie le gusta ir a morir, y menos en una cruz. Y él estaba diciendo cómo iba a morir. Porque acuérdense cuando Jesús le dijo días atrás, casi 40 días atrás, cuando a él lo apresaron, le dijo, llegó la hora, les dijo a todos él, y esta noche me van a apresar. Y voy a empezar a ir a la hora redentora, al martirio, y voy a morir en una cruz, pero voy a resucitar al tercer día. Y Pedro se metió a decirle, yo contigo hasta la muerte, Señor. Y en esa ocasión no ocurrió. O sea, cogieron a Jesús y lo crucificaron, pero a nadie más de sus discípulos. Aquí él sí le va a decir, esa hora sí va a llegar, esa que tú dijiste que me vas a seguir hasta la muerte. Y eso va a ser cuando seas mucho más viejo. Él ya tenía sus años, pero cuando seas más viejo. Y vas a morir crucificado, extendido los brazos. Y te van a quitar la ropa y te van a vestir de otra forma para crucificar. Y te van a llevar a donde no quieras ir. Vas a estar preso, y vamos a ver un poquito de ese aparte. Mire, esto lo saqué de internet y además es cierto. Esto lo puedes sacar tú. ¿Cómo fue la muerte de crucifixión de Pedro? Y esta fue una carta escrita por los romanos. Y mire, dice, la tradición cristiana no está en la Biblia, por eso dice aquí la tradición cristiana. Afirma que Pedro fue crucificado en Roma
Los primeros padres de la iglesia, es decir, allá, siglo segundo, tercero, de la iglesia católica, que la iglesia católica es iglesia seguidora de Cristo, es decir, la ortodoxa, la que nació bien en esos primeros siglos, antes de que se nombraran los papas, esos primeros padres, afirmaban todos ellos de forma unánime que Pedro de hecho, o sea, afirmaron todos juntos, él murió en Roma, crucificado. Durante la persecución de Nerón en el año 64 después de Cristo, que Nerón odiaba a los cristianos. Las primeras referencias sobre esta ejecución se encuentran históricamente, ustedes las pueden encontrar en una carta de Clemente de Roma a los Corintios, fechada alrededor del año 90. En esa carta de Clemente, que era de Roma, que se la dirigió a la gente que vivía en Corinto, les decía: pongámosles delante de los nobles ejemplos que pertenecen a nuestra generación. Por causa de celos y envidia fueron perseguidos. ¿Por causa de qué? Celos y envidia. Fueron perseguidos y acosados hasta la muerte. Estaba Pedro, que fue que por causa de celos y envidia, acosado hasta la muerte. Tenía muchos seguidores. La iglesia cristiana ya había crecido mucho en el año 64. Y entonces dentro de eso fueron perseguidos y acosados hasta la muerte Pedro, que por causa de esos celos injustos tuvo que sufrir no uno o dos, sino muchos trabajos y fatiga. Y habiendo dado su testimonio, se fue a su lugar de gloria designado. Mire, ahí está. Estos son libros de historia. Esto no lo encuentra en la Biblia, pero ahí está. ¿Y cómo murió? Como Jesús le dijo, mire, vuelvo y repito. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos, Pedro, y otros te van a vestir y llevarán a donde no quieren. Tendió sus brazos, crucificado. Y allá como él, le quitaron sus ropas para crucificarlo. Lo van a vestir y lo van a llevar a donde uno no le gusta ir, y menos a morir en una cruz. Pedro sabía cómo iba a ser su muerte. Y ya desde y le dice Jesús, llega el versículo 19, Jesús le dijo esto a Pedro para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro iba a glorificar a Dios. O sea, con el tipo de muerte como cuando Pedro le dijo allá esas 3 veces, lo iba a negar, le dijo, Señor, yo contigo hasta la muerte. Y voy a hacerlo, le dijo, y eso es verdad, pero no en esta ocasión, no en esa semana redentora, sino después aquí de viejo. Y sí, vas a glorificar a Papito Dios de esa manera, porque va a ser tanto lo que tú vas a hacer por la iglesia, que no solo la vas a fundar, sino va a crecer tanto, tanto la iglesia cristiana, que la gente, los nobles, los ricos, van a tener celos de ti y de lo que hiciste con mi iglesia. Van a sentir envidia. Y por esa envidia, esos celos te van a crucificar y te van a maltratar. Pero no te preocupes porque esa muerte va a ser rápida y vas a glorificar a Papito Dios. Y él no tuvo miedo, ya se le quitó el miedo a Pedro. Entonces Jesús le dijo esta frase, sígueme. Y ese sígueme significa que lo siguió en todo, igual que Jesús. A Pedro, Pedro aquí cambió su vida. Pedro ya no volvió a ser el mismo a partir de estas palabras. Ya no le tuvo más miedo a la muerte, ni a que lo cogieran preso, ni a negar a Jesús como lo había hecho 40 días atrás. Esto le cambió su vida.
esa frase, esa palabra, sígueme. Y lo siguió en todo, en todo. Pedro hizo milagros como los que hizo Jesús, predicó como predicó Jesús, sanó gente como sanó Jesús. Igualito lo que les había dicho en Juan 14. Pídanle cosas a mi Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, y todo lo será hecho. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre a mi Padre. Aquí Pedro empezó a hacer todo eso y lo siguió. ¿Cómo era Jesús? Empezó a ser Pedro. Igualito a cómo era Jesús, empezó a ser Pedro. Cambió su manera de pensar, su manera de ser, de actuar, de hablar, y empezó a ser como otro Jesús, a lo que llamamos cristiano. Cristiano es como un Cristo en chiquito. Empezó a ser Pedro y a caminar así como él y a ser como él. Dice uno, impresionante, Señor, cómo cambias esa palabra. Sígueme. Y lo siguió. Esa fue la decisión de Pedro. Seguir. Y a partir de este instante, tú ves a otro Pedro. Tú ya no ves a ver al Pedro emotivo, tomando decisiones sentimentales o basadas en el cuerpo, no. Él empieza a tomar decisiones llenas de sabiduría, llenas del Espíritu Santo, llenas de la palabra de Dios. Es otro Pedro con esa palabra. Sígueme. Y lo hizo. Mire, cuando uno se pone a leer a Pedro, yo quise coger el siguiente, en el primer capítulo de la primera carta de Pedro, que la encontramos en la Biblia. Mire Pedro cómo escribe. Mire Pedro cómo cambió. Llega y dice, en Pedro, en primera de Pedro, versículo 1, capítulo 1, dice, yo, ¿quién? Pedro, que soy apóstol de Jesucristo. Antes no decía eso. Usted es uno de los discípulos que anda con el yo a ese tipo ni lo conozco. No, aquí empieza diciendo, no, yo soy Pedrito. Y sí, soy apóstol de quién? De Jesucristo. A mí ya no me da miedo. Ya no me da miedo morir, ni me da miedo decir eso. Y escribo esta carta a los elegidos por Dios, es decir, a las iglesias. ¿Nosotros qué somos? Elegidos por Dios, comprados por sangre. A las iglesias, a los elegidos por Dios, que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esa A significa que todas esas son ciudades de qué? De Turquía, lo que hoy en día es Turquía. Listo, todas estas. Allá ya había iglesias con pastores y Pedro había conocido ya esas iglesias y les escribe a esas, porque los estaban también persiguiendo, les estaban dando duro. Entonces él les dice, Dios Padre, los conocía, claro, Papito Dios ya vio todo, él vio todo, toda la historia de la humanidad y los eligió desde hace mucho tiempo. Puso a Jesús también allá, ¿a través de quién? De Pablo, que fue fundador de casi todas esas iglesias desde hace mucho tiempo. Y en esas iglesias que hay, y ella dice, y su espíritu los ha hecho santos. ¿Cómo llaman a las iglesias? Santos. O sea que tú y yo somos santos, comprados por sangre, elegidos para pertenecer a una iglesia. Cuando dice elegidos por Dios, elegidos para pertenecer a una iglesia local. ¿Cuáles habían iglesias locales allá? La iglesia de Ponto, la iglesia de Galicia, la iglesia de Capadocia, Asia y Bitinia. Esas eran que tenían sus pastores, pertenecían, elegidos para pertenecer a una iglesia. Y donde habita qué? El Espíritu, para que nos haga cada vez más santos. Como resultado de esas iglesias, ¿qué hacen las iglesias? Como resultado, las iglesias, ahí dice, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados, ¿cierto que sí? En la iglesia nosotros los creyentes fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Impresionante. A eso existen las iglesias. Y hay iglesias locales. Y los que habitan en las iglesias locales son personas elegidas por Dios. ¿Para qué? Para obedecerlo y para ser limpiado por su sangre, para no volver a caer en el pecado.
para no volvernos a ensuciar. Entonces él le dice, que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. ¿Qué es la gracia y paz? Eso que acaba de decir ahí, dejarse llenar del Espíritu, dejarse haber salvado del Señor, entender que su sangre ya me limpió y que voy a obedecer esas cosas. Cada vez más gracia, de gracia en gracia, gracia y paz. Mire, dice Pedro, que toda la alabanza sea para Dios, no para los hombres, no para él, no para Juan, no para ah, los 11 discípulos, los dos, no, que sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y también Padre tuyo y mío. Es por su gran misericordia, la de Dios, que hemos nacido de nuevo. Nacido de nuevo es que ya no somos esclavos del pecado, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Así como yo estaba muerto en el pecado, ahora vivo, vivo en Cristo. Ahora vivimos con gran expectación de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Tenemos una herencia que no tiene ningún precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, los de la iglesia, pura y sin mancha. ¿Cómo? Pura y sin mancha, que no puede cambiar, no vamos a cambiar, no vamos a deteriorarnos, dice ahí. ¿Por qué? Por la fe que tenemos. Dios nos protege. ¿Qué pasa? Que Dios nos protege con su poder hasta que reciban toda esta salvación, la cual está así, lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos lo vean. Su segunda venida, Señor. Así que alégrense de verdad. ¿Qué nos dice? Esta gente estaba pasando persecución y llega y les dice, alégrense de verdad, porque les espera una alegría inmensa. ¿Cuál es? Estar siempre en la vida, en la presencia de Dios. Aunque tengan que pasar y soportar muchas pruebas durante un breve tiempo. Así te pasa a ti y a mí. Hay algunos problemas, pero eso no van a durar toda la vida. Es por un breve tiempo. ¿Para qué sirve eso? Para afianzar mi fe. ¿Y cómo afianzo mi fe? Alegrándome mucho. ¿Por qué? Por lo que dice arriba. Porque el Espíritu Santo está dentro de mí y como resultado yo obedezco su palabra y me dejo limpiar de él, de toda esa basura que a veces trata de contaminarme, trata de devolverme atrás, pero yo me mantengo firme. Eso escribió el Pedrito. ¿Será que Pedro cambió? No, claro, este es otro Pedro. Y en la primera carta, la primera oportunidad que él pudo escribir y que quedó en la Biblia, dijo esto, para que tú y yo veamos que uno puede cambiar su manera de pensar. ¿Cómo? A través de lo que le renueva el Espíritu Santo en tu conciencia. Cambia tu conciencia y renueva tu espíritu, el tuyo, tu conciencia, la renueva de esta manera que dice acá. Entonces yo tomo decisiones, eso, obedeciendo su palabra. Y pudo Pedro hacerle honor, gloria y honra a eso que le dijo Jesús. ¿Qué le dijo? Sígueme. Esa frase, esa palabra, sígueme. Y eso significa seguir a Jesús. Eso que acabamos de ver. Y él no se preocupó por el versículo que decía cómo iba a morir. Él no se puso a pensar, fíjese que no, en la carta no dice, Señor, ¿cómo así que crucificado? Y que me van a tratar mal. Y que voy a pasar eso que dice ahí horrible, por celos. Me van a castigar horrible, me van a crucificar feo y me van a desvestir y me van a maltratar. No, de pronto seguramente Pedro pensó, supongo yo, no, esto es una posición del pastor mía, que él diría, no, pues es que si lo negué 3 veces, a ver, lo menos que puede pasar es, antes voy a morir, es bien, porque voy a morir rápido. Pero aquí lo importante no es que me voy a poner a pensar cómo voy a morir extendiendo los brazos y crucificado. No, aquí lo importante es seguir a Jesús para glorificar a Dios y lo voy a hacer. Y Pedro lo hizo y cambió su vida.
radicalmente. Qué bonito que uno pueda decir, mira, así como dijo Pedro, ese sí que me le cambió la vida. Ese sí que me significa, mire, yo era un Pedro antes de esto, de seguir a Jesucristo, y otro Pedro después de seguirlo. Así debería ser en tu vida y en la mía. Yo era un Ricardo antes de nacer de nuevo, antes de conocerte, Jesús, y ahora soy otro Ricardo. Y eso es absolutamente cierto. Las personas que me conocen de antes y después dicen, yo estoy hablando con dos Ricardos distintos. La pastora Esperanza es la misma cosa. Y así muchos en la iglesia eran uno antes y otro después. Y así no sucede. ¿Por qué? Por esa palabra. Sígueme. Cuando uno se decide a seguirlo, la cosa cambia. Y eso se nota en tu manera de hablar, de actuar. Ya no dices groserías, ya no te emborrachas, ya no se te sube el mal genio y ofendes a las otras personas. Ya no buscas tener siempre la razón, ya no buscas ser el centro de atención. Cambia mucho tu vida. Es una vida más de entrega, de amor hacia los demás. Y una vida como una carta abierta que cualquiera puede leer. ¿Por qué? Por hacer eso, seguir al Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Y las intenciones de Satanás por dañar las cosas, por dañar el TDD, por quitar el internet, no prevalecerán sobre tu iglesia. Porque esto es muy importante. Estas son las conclusiones del Evangelio de Juan. Aquí está la esencia, el sumo, lo que nutre. Y te damos gracias a ti, buen Padre, por tus explicaciones. En el nombre de Jesús.